atrasados. Y lo segundo es que para nosotros es realmente muy importante que estén participando los chicos de Patricio Meki, que están estudiando la carrera de técnico de enfermería, cosa que nos preocupa mucho el hacer conciencia respecto a los efectos de la contaminación atmosférica en salud. Creo que es un tema que debemos empezar a conversar, a conocer y a divulgar. Bueno, espero que haya podido entender en realidad que la experiencia mexicana es muy parecida a Santiago. Él nombraba, cierto, que una de las limitaciones son las montañas y la cordillera, exactamente lo que pasa acá con los vientos y la mala ventilación en invierno respecto a la contaminación. Y otra cosa que es importante, que también creo que es el mensaje que nosotros queremos que ustedes se lleven, es que en realidad para mejorar la contaminación atmosférica no es solamente la política, no es solamente la ciencia, sino que estamos todos incorporados en poder ir caminando hacia mejorar la calidad de aire. Y esto yo igual quería hacer una consulta. ¿Ustedes tienen referencia de cuál ha sido el plan de descontaminación de la región metropolitana? ¿Qué cosas o qué políticas se han ido tomando en realidad frente a este problema a nivel de autoridades? ¿Alguien que nos pueda decir algo sobre esto? ¿No? ¿No se les ocurre? Una cosa que era muy controversial en realidad, que ha sido un problema en el inicio, pero que a lo mejor va a ir contribuyendo a disminuir la contaminación atmosférica. ¿Cuál es? ¿Ah? El Transantiago. Esa fue una política para la descontaminación, ¿cierto? Entonces, eso, a pesar de que tuvo mucha dificultad al inicio, finalmente, con el curso del tiempo, debe ir a la mejora en realidad de la calidad del aire a nivel de la región metropolitana. ¿Qué otra cosa es importante que se da en este momento? Dígame. ¿Sí? ¿No se recuerdan? En la noticia siempre sale. La restricción vehicular es otra medida. ¿Qué otra medida existe? Ya, la calefacción. O sea, ¿qué tipo de calefacción hoy día que hay restricción vehicular y preemergencia no se puede dar? ¿Ah? La salamandra, o sea, la leña. ¿Sí? Eso es importante. Eso se tiene que quedar. Y lo que tiene que ir quedando es que nosotros también somos responsables de esto. Eso también es importante. Ahora le quiero presentar, porque en realidad al inicio, como estábamos un poco estupidos, porque estábamos atrasados y eso nos complicaba un poco, la presencia de la directora del Centro de Salud Familiar, la señorita Jennifer Santibáñez, que está ahí, junto a algunos colegas del lugar. También llegó la señorita Maricela Arellano, concejal de nuestra comuna, que está presente. Y vamos a dejar con nosotros a la señorita María José, kinesióloga, que nos va a hablar un poco más aterrizado, ¿ya? Porque presentamos la cosa global. O sea, está en la discusión de la ciencia, en realidad, el problema de la contaminación y la salud. Pero ahora queremos hablar qué pasa con nosotros en nuestra vida cotidiana y qué es lo que podemos hacer para pasar este invierno en mejor condición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Bravo, kinesióloga del consultorio Juan Pablo II. Bienvenido acá. Han esperado harto rato, así que imagino que están un poco aburridos. Voy a tratar de ser lo más entretenido posible, ¿ya? Les voy a hablar, miren, al comienzo Julia les mostró un video sobre la contaminación ambiental, algo general, ¿cierto? Todo contaminación de vehículos, medios de calefacción y todo. Yo les voy a hablar un poco más acerca de la contaminación domiciliaria, lo que uno vive en el día a día dentro de sus casas y lo que podemos hacer para ir disminuyendo, ¿ya? ¿A qué se refiere con contaminación intradomiciliaria? A la contaminación que existe dentro de la casa, ya sea humo, polvo, vapores, o sea, se refiere a la mayor contaminación en el interior que en el exterior. ¿Quiénes tienen mayor riesgo con la contaminación intradomiciliaria? Fundamentalmente los niños, los adultos mayores, o sea, personas mayores de 65 años, y los enfermos crónicos, fundamentalmente los enfermos respiratorios.
intradomiciliaria. Los factores de riesgo fundamental acá son el hacinamiento dentro de la casa, o sea, mucha gente en espacio cerrado. Los animales dentro de la casa generalmente botan cierto tipo de caspa al pelo, ¿ya? Pueden producir cuadros respiratorios a la larga en personas que están en mucho contacto con ellos. El tabaquismo intradomiciliario también, el uso de los combustibles, las estufas a parafina, gas, los productos domésticos. ¿A qué me refiero con esto? A los productos de limpieza. Realmente tienen olores muy fuertes que a algunas personas les afectan y que pueden producir algún problema respiratorio a la larga. La poca ventilación en las casas y la aislación térmica. ¿Qué contaminantes podemos encontrar dentro de la casa? Como yo les nombraba, el humo, el cigarrillo en este caso puede ser el brasero, la cocina, las estufas, el polvo, el califón, todas esas cosas van liberando distintos tipos de contaminantes que se van acumulando dentro de la casa y si no existe una ventilación adecuada, se mantienen por largo tiempo. ¿Qué consecuencias traen estas cosas en la salud? Va a depender de tres cosas. El primero es la concentración y el tamaño de la partícula a la que estamos expuestos, el tipo de contaminante y el tiempo de exposición y la relación con los otros contaminantes que pueden haber dentro de la casa. Aquí hay un gráfico en donde nos habla el depósito que se produce en la vía aérea según el tamaño de la partícula a la que uno está expuesto. Si pueden ver, acá, el mayor depósito, ya sea en la vía respiratoria, en bronquiolos, en bronquios, se produce entre los 3 y los 6 micrómetros de tamaño. Son unas partículas pequeñísimas, pero son grandes en relación a los más pequeños que podemos encontrar, ¿ya? Pero son minúsculos los tamaños de esas partículas. Y por eso logran entrar a la vía respiratoria y se van depositando en los pulmones. Aquí hay otro gráfico en donde nos muestra qué efecto se va produciendo en el sistema respiratorio. La contaminación ambiental que nos produce aumento de la inflamación de la mucosa respiratoria y disminución del aclaramiento mucociliar, disminuye la limpieza de la vía aérea. Lleva a un aumento de la permeabilidad a los antígenos, disminución de la función de los macrófagos alveolares, llevando a un debilitamiento del aparato respiratorio y a la larga un aumento del riesgo de infección. O sea, el sistema respiratorio se altera y no funciona como debe funcionar. No hay una tos efectiva, no hay un barrido de las secreciones desde todo el sistema respiratorio para lograr una limpieza real de eso, lo que nos lleva a cuadros bronquiales a la larga. Los efectos sobre la salud que producen estos contaminantes se dividen en agudos y crónicos. Los agudos son, por ejemplo, irritación de ojos, de nariz, aumento de las infecciones respiratorias agudas, crisis en pacientes crónicos, crisis asmática o descompensación de los pacientes con EPOC, que es otra enfermedad crónica respiratoria. Y los efectos crónicos, EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se debe fundamentalmente a acumulación por largo tiempo de contaminantes. Exposición por este tiempo a contaminantes nos lleva a una enfermedad crónica que se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y que nos da mucho cansancio y cuadros bronquiales a repetición. Y también dentro de los efectos crónicos está el cáncer pulmonar. ¿Qué soluciones tenemos a todas estas cosas que yo les he hablado, de enfermedades que se pueden llevar con el tiempo de la exposición de los contaminantes? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ventilar diariamente la casa, las habitaciones, utilizar de preferencia estufas eléctricas, evitar las estufas a parafina que son más contaminantes. Evitar los ambientes con humo de cigarro, o sea, si hay alguien que fuma acá, no debe fumar dentro de lugares cerrados, ¿ya? O si sus papás, mamás fuman dentro de la casa, ahora le llegan diciendo a usted, no pueden fumar dentro de la casa, ¿ya? Evitar hervir teteras encima de las estufas, porque eso libera un vapor que a la larga va a producir problemas. Evitar las aglomeraciones o los ambientes cerrados. Evitar el exceso de abrigo. A veces las mamás piensan, o las personas piensan que al abrigar mucho una bobina va a estar mejor porque se va a resfriar menos. Pero eso a su vez lleva a que puedan producir un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque la boba transpira, se queda con la ropa húmeda y se resfría. No encender chimeneas, que es lo que se hablaba, por la contaminación, tanto ambiental
como intradomiciliarias. Igual hay liberación de humo dentro de la casa. No quemar basura ni hojas. Regar la vereda antes de barrerla, ¿ya? Para evitar la contaminación ambiental. El aseo en la casa se debe hacer con un paño húmedo y evitar levantar polvo cuando barra, ¿ya? Lavarse las manos después de ir al baño, después de sonarse, limpiarse la nariz. En caso de estornudar, toser, usar el antebrazo, son todas medidas muy básicas y fáciles de realizar que nos van a ayudar a disminuir el contagio, la contaminación dentro del hogar. Ahora, chiquillos, miren, dentro del CEFAM Juan Pablo II tenemos dos programas en el que vemos patologías respiratorias agudas, o sea, crónicas, perdón, que es el IRA, las infecciones respiratorias agudas que se ven fundamentalmente en niños, y el ERA, que vemos adultos. En el IRA están los asmáticos y los niños con síndrome bronquial obstructivo, y en el ERA los asmáticos y las personas con EPO, que es esta enfermedad que yo les nombré antes, ¿ya? Estas son las personas que tienen más riesgo de hacer cuadros respiratorios o descompensarse de su patología crónica cuando se exponen a contaminación. Un poco de antecedentes de las pacientes que tenemos en control allá. Niños, son 395 niños crónicos que tenemos acá en control en el consultorio. Y adultos tenemos 940 pacientes en control, ¿ya? Que están divididos en EPOC y en asma los adultos, y en asma y en síndrome bronquial obstructivo los niños. De esos pacientes, el año pasado hubo 5.479 consultas por cuadro respiratorio, por bronquitis, por crisis obstructiva, por infecciones respiratorias de la vía aérea alta. Todo esto desencadenado en cierta medida por la contaminación intradomiciliaria o por la contaminación ambiental. Las personas con patologías crónicas, los periodos cuando hay preemergencia ambiental, fundamentalmente consultan más, llegan con tos, llegan ahogados, pacientes adultos mayores llegan con dificultad respiratoria. Entonces, todo esto lleva a que haya más consultas y haya más enfermos. Entonces, para disminuir esto o tratar de controlar tanto las enfermedades que se generan en el exterior como las enfermedades que se generan dentro de su casa, lo más importante es la prevención. ¿Cómo? Con todas las soluciones que yo les nombré antes, ¿ya? Lo ideal es que esto que ustedes han escuchado hoy día se traten de transmitir a sus papás, a su familia, como para que tengan más conciencia de lo que pueden realizar para evitar enfermedades, evitar contagios, ¿ya? Y a la larga no sean unas personas que tengan alguna patología respiratoria crónica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta le quieren realizar a María José? Ella está dispuesta y ávida por atender consultas. ¿No? Yo les realizo una pregunta. ¿Quién fuma? ¡Oh, nadie fuma! ¡Ah, bien! Entonces, espero que empiece a pensar lo que pasa cuando usted fuma. Dentro de su casa o dentro de un lugar cerrado. ¿Ya? Los niños, ninguno fuma, así que los felicito a todos. Chao, gracias. Ya, súper bien. Una cosa que es súper importante lo que decía María José, para que se lo lleven a casa también, a pesar de que vamos a hacer un pequeño recreo, desgraciadamente no tenemos como para atenderlo mucho, así que va a ser un recreo seco, pero va a ser un break, no es break, es un recreo, ¿ya? Y después va a venir la parte del Ministerio del Medio Ambiente con las políticas, ¿cierto?, que se están dando hoy día para descontaminar Santiago. Que se vayan también, yo creo que con una cosa súper importante, de las consultas médicas en el consultorio, el 60% el peso se lo lleva el respiratorio. Eso es súper importante, o sea, la importancia que tiene la contaminación atmosférica y la frecuencia de enfermedades es altísima. Entonces, hoy día los médicos, de 10 pacientes que ven, 6 generalmente son por cuadro respiratorio, así de alto.
Ese es el porcentaje, el 60%, ¿cierto, señorita Jennifer? ¿Sí? Entonces, eso es súper importante que se lo lleven a la casa también dentro de las tips que se llevan, ¿ya? Que la contaminación es responsabilidad de nosotros también, porque nos vamos entonces haciendo conciencia de este problema. Así que unos 15 minutos de descanso y vamos a continuar con lo que es aire y lo que es el plan de descontaminación de la región metropolitana. Muchas gracias. Que se llama SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Yo trabajo con los municipios y les voy a comentar de qué se trata mi trabajo y cuáles son los municipios que trabajan en esta gran red de SCAM acá en la región metropolitana. El SCAM, aquí como estoy mostrando, es... Ahí se ve, no sé que se vea mucho, pero yo les voy a comentar. El SCAM es un sistema de gestión ambiental. Lo que busca el SCAM es que los municipios incorporen los temas ambientales en su quehacer. Es decir, en su quehacer normativo, por ejemplo, están las ordenanzas ambientales, en el quehacer con los establecimientos escolares, como ustedes están aquí representando, que se trabaje con los establecimientos temáticas ambientales, que se capacite a los funcionarios municipales y que se trabaje en líneas de reciclaje y de ahorro energético e hídrico, entre otras cosas. El SCAM tiene 3 fases, una fase básica, una intermedia y una de excelencia. Los municipios ingresan es un sistema gradual, por lo tanto, los municipios ingresan a la etapa básica realizando algunas acciones y algunos requerimientos que yo les voy a comentar más adelante. Bueno, aquí se nota como poquito, pero en el fondo solo tenemos en este año 2014 35 municipios, de los 52 municipios o comunas que tiene la región metropolitana, 35 trabajan con nosotros. Es un programa que se realiza del año 2009 y cada año ha ido sumando más y más municipios. Tenemos municipios, y no se los voy a comentar los 35, pero con diferentes características, con características rurales, urbanas, con características socioeconómicas altas, medias, bajas, con mucha población, como el caso de Puente Alto, Maipú y La Florida, y municipios con muy poquita densidad poblacional. Esta es la distribución geográfica, como ustedes pueden ver, abarca como la gran cantidad de comunas acá de la región metropolitana. ¿Podemos continuar? Y esta es la certificación básica, fase 1, que yo les comentaba. Los municipios ingresan, están interesados en participar, hay una voluntad política del alcalde, ingresan al sistema de certificación y partimos con la fase 1, donde se tienen que trabajar diferentes tópicos. Lo primero es hacer un diagnóstico de cómo está la comuna en los temas ambientales. Contar qué acciones realizan, si tienen una ordenanza o no, si tienen un sistema de denuncias ambientales, si capacitan a sus funcionarios, si trabajan con los establecimientos escolares, por ejemplo, en los temas de acciones de reciclaje o de eficiencia hídrica o energética, o cualquier acción ambiental que tenga que ver y que trabaje con el municipio. Constitución de un comité ambiental comunal. Los dirigentes sociales son un ente importante dentro de la certificación y se representan a través de este comité ambiental comunal. Entonces, en la mayoría de las comunas está representado por dirigentes de juntas de vecinos, de clubes deportivos, obviamente de clubes ambientales, de organizaciones de jóvenes, deportivas, etc. Esta es la fase intermedia, que es una fase obviamente que va teniendo, en la medida que va avanzando en el tiempo, va teniendo más complejidades y asumiendo cada vez más compromiso. ¿Podemos continuar? Y la fase 3, que es la fase de excelencia, que es la fase donde se gradúa nuestro municipio y que aquí ya tienen instalados procesos ambientales ya más complejos, obviamente con el apoyo nuestro como Seremía. Ahí están algunas de nuestras acciones que realizamos: capacitación a funcionarios municipales y líderes socioambientales. Primera escuela, tuvimos una escuela de gestión ambiental local, también con, yo no sé si se le llegó la invitación acá a participar,
¿no? Pero ahora, cuando están incorporando nuestra base de datos, por eso que es importante realizar este nexo para poder invitarlo a las actividades que nosotros realizamos, que son bastantes, sobre todo en el tema de capacitación. Como todos los servicios del Estado, los recursos son como súper limitados, dentro de los recursos más importantes que tenemos son el tema de la capacitación. Y ahí acompañamiento y participación en actividades de nuestros municipios. Nosotros vamos a las actividades que nos invitan y que tengamos nosotros también la agenda disponible, vamos y tratamos de acomodarnos. Aquí estamos en un trabajo con San Joaquín, en Santiago, en un programa de barrio sustentable, y en el penal Colina 2, que tenemos, Colina, uno de los municipios que está en el nivel de excelencia, que hacen un trabajo muy importante con el penal, Colina 2, en el cual se está convirtiendo en la primera cárcel sustentable o verde del país. Por lo tanto, estamos nosotros apoyando esa acción que creemos que es muy importante. Los beneficios de que un municipio esté en el sistema es primero un prestigio institucional. Como sabemos, los temas ambientales han ido acaparando gran parte de la agenda de todas las autoridades, de diferente color político, de diferente estatus, digamos, desde la presidenta hasta los alcaldes, concejales, todos se hacen cargo ya de los temas ambientales, van escuchando de repente el sentir de la ciudadanía o de la comunidad respecto a estos temas. Entonces, trabajar en temas ambientales y estar dentro de la certificación, hemos visto que entrega un prestigio institucional bastante importante. Hay un pequeño subsidio monetario, nosotros tenemos poquitos recursos, pero lo poco que tenemos los vamos repartiendo entre los municipios que trabajan con nosotros. Involucramiento de los funcionarios, favoreciendo la gobernanza ambiental, es muy importante, porque en las actividades que se piden y los compromisos que requiere el SCAM, los funcionarios son sumamente importantes, en cuanto a que sean capacitados, a que participen en procesos importantes como la construcción de las ordenanzas ambientales. Entonces, promueve mucho la participación, no solamente de la comunidad, sino también de los funcionarios. Apoyo a la difusión ambiental y concientización ambiental. O sea, nosotros aquí estamos tratando de hacer conciencia ambiental, mostrando nuestro trabajo. Elvira Marrerito va a estar hablando del tema aire, que en esta época es un tema importantísimo. Entonces, tratamos de darle la mano a todos los municipios que nos soliciten. Optimización del uso de la energía, eficiencia hídrica y disminución de residuos. Los municipios que trabajan en el SCAM tienen alrededor de un 35 o un 50% de ahorro energético e hídrico en su dependencia, dadas las acciones que tienen que realizar para el ahorro en el consumo de cada uno de estos componentes. Mayor oportunidad de capacitación funcional y comunitaria. O sea, nuestros municipios nos solicitan apoyo en capacitación, sea del tema que sea, nosotros gestionamos o vamos nosotros, pero siempre hay una respuesta ante esa necesidad. Y las ventajas, beneficiarios de convenios de trabajo, tenemos uno del Ministerio con la Subdere. El año pasado se realizó un diplomado de gestión ambiental local en la Universidad de San Sebastián. Entonces, estos convenios de trabajo que se realizan con otras instituciones también son obviamente beneficiarios de nuestras contrapartes municipales. O hay un nuevo programa que están haciendo, Barrio Sustentable, que también estamos tratando de replicar las acciones del SCAM dentro de los barrios, donde los municipios van escogiendo uno de los barrios que es emblemático o que vean que puede haber una buena acción ambiental. Nosotros vamos y trabajamos, capacitamos a los vecinos, beneficiarios de convenio de trabajo con Cernatur. También Cernatur tiene un programa que Destino Sustentable se llama, en el cual los municipios tienen que tener la certificación ambiental, en cualquiera de sus niveles, pero tienen que estar dentro del sistema para ser un destino sustentable. Obviamente este programa Cernatur tiene inyección de recursos. Adjudicatario de proyectos de la CIS y de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, proyectos que tienen de recambios de luminaria, hacen diagnósticos, en el caso de la CIS, diagnósticos de consumo de agua dentro de los municipios, de la dependencia municipal. Entonces son igual beneficios que son sumamente importantes. Aquí yo quise mostrarles, como dado que es el tema aire, el que nos convoca, yo igual quise mostrarles un poquito mi trabajo y todo lo que se realiza con los municipios. Quise mostrarles algunos, un poquito, 4 municipios de los 35 que trabajamos, cómo trabajan el tema de aire. Y aquí tenemos el municipio de La Florida, que es un municipio bastante grande, que tiene uno de los municipios de las comunas con más densidad poblacional acá en Chile. Ellos realizan instancias como ferias, seminarios, charlas, ciclos de cine y cualquier otra iniciativa que permita informar a la ciudadanía respecto a la situación ambiental de la comuna, del país y del planeta, trabajar en red
de salud en temáticas de educación. O sea, este es un municipio que trabaja mucho con establecimientos escolares, no solamente el tema de aire, sino que todos los temas como residuos, tenencia responsable de mascotas, por ejemplo, que son líneas temáticas muy importantes para esta comuna. Y de la ordenanza ambiental se desprende la prevención y control de la contaminación del aire, y dice: será obligación de cada persona natural o jurídica que habite o visite la comuna mantener el medio ambiente libre de malos olores, humo, gases y otros agentes contaminantes semejantes que se han generado dentro de sus actividades. Entonces ellos tienen una normativa que es su ordenanza ambiental, con la cual ellos van fiscalizando, sobre todo en esta gestión de episodios críticos, cómo va la calidad del aire, cómo van, no sé, pues si hay personas que están encendiendo mucha calefacción a leña, las panaderías, ¿cierto? Entonces van fiscalizando. Tienen ellos dentro de su ordenanza ahí una forma de fiscalizar lo que sucede dentro de su comuna. Este es el municipio de Paine, que es un municipio rural, en el cual ellos levantan pasacalles invitando a la población a usar responsablemente la leña. Bueno, dentro de la región metropolitana el tema de la leña igual es... ¿Se escucha bien? Ahí más fuerte. El tema de la leña es muy fuerte, es un tema que está muy arraigado dentro de la cultura de los vecinos de Paine. Entonces ellos tratan de hacer concientización en la calle, a través de pasacalles, cartillas informativas sobre el uso eficiente de la leña. Si la leña se usa de una forma eficiente, bueno, y Elvira lo va a comentar más ratito, no es altamente contaminante como cuando se ocupa la leña verde, ¿verdad? Tienen proyectos de Fondo de Protección Ambiental, que es un fondo que tenemos nosotros en el Ministerio, en el cual trabajan el tema de este proyecto es por una atmósfera más limpia, uso adecuado de la leña. O sea, la orientación que está haciendo Paine para cuidar la calidad del aire de la región metropolitana es a través de la concientización y de prevención para que la gente pueda ocupar la leña de una mejor forma. Aquí tenemos no, esto es lo mismo, esto es Providencia. Ellos tienen diferentes programas, de hecho siempre salen en las noticias y son como bien pioneros en realizar actividades para descontaminar, y tienen un programa que se llama Movilidad Urbana Sustentable, proyecto para promover el transporte en medios no motorizados, densificar redes de ciclovías, e impulso proyecto Mapocho Pedalear. Salió hace como, me parece, 2 fines de semana atrás en las noticias, el Mapocho Pedalear, donde se veían unas personas que estaban andando en bicicleta, que es un proyecto que es sumamente atractivo. Sistema comunal de bicicletas públicas, entre otros. Promover la intermodalidad, aumento de estacionamientos públicos de bicicleta, es lo que está haciendo la Municipalidad de Providencia, poniendo bicicleteros en diferentes puntos muy neurálgicos de la comuna, en estaciones de metro, etc. Control y reducción de emisiones en recintos de funcionamiento municipal. Uso de vehículos eléctricos. Bueno, más adelante viene una fotografía para que vean este vehículo que transita dentro de la comuna. Mantención y registro de equipos emisores calderas. Estudios de medición de huella de carbono en los recintos municipales y diversas medidas de eficiencia energética. Ahí está lo que les comentaba, el estacionamiento de bicicletas. O sea, hay una promoción muy fuerte para el uso de la bicicleta y para que las personas vayan dejando el auto en la casa. Ahí está, hay una ciclovía y este auto eléctrico, este furgón eléctrico que les comentaba recién. Este es el municipio de Colina y ellos también están trabajando respecto de la construcción de ciclovías. Lo interesante de los municipios que están dentro de esta red del sistema de certificación ambiental es que se van transmitiendo mucha experiencia, la información, algunas experiencias que hayan sido positivas, incluso las negativas, para que el otro municipio vecino no cometa de repente los mismos errores o haga un gasto de dinero innecesario. Entonces se van transmitiendo mucho la experiencia. Y aquí Colina recoge el tema de la construcción de la ciclovía, que, bueno, muchas comunas también están trabajando, pero es una de las formas para ayudar a la descontaminación. Esa sería mi presentación. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta en cuál puedo ayudar. ¿Le gustaría que
para que Estado estuviera dentro del sistema de certificación ambiental. Ya entonces tenemos que ahí ayudar para que, a mí me encantaría que este municipio estuviera dentro de la red de los municipios que tenemos trabajando. Por lo tanto, bienvenidos, tenemos las puertas abiertas para otras actividades, para realizar capacitaciones. Así es que seguir fortaleciendo esta red o este vínculo que hemos construido. Le agradezco mucho la presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a dejar a Elvira Figueroa, la calidad, para que nos presente lo que es calidad del aire. Creo que después de esta presentación deberíamos tener algunas preguntas, porque ya hemos tenido dos presentaciones anteriores respecto a lo que es la contaminación y los problemas de salud. Por tanto, después de esto espero que tengamos algunas consultas que hacer a nuestros invitados. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me presentaron, mi nombre es Elvira Figueroa, trabajo en asunto atmosférico de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y les voy a mostrar un poco lo que es el plan de descontaminación y prevención atmosférica, y no sé si ustedes saben qué significa que tengamos un plan acá en la región, y la idea de esta presentación es explicar en qué consiste y alguna estadística del contaminante, uno de los contaminantes normados acá a nivel nacional y regional, que es el MP10. A ver si alguien me puede ayudar acá. Bueno, son 4 tópicos que vamos a ver: principales contaminantes atmosféricos, vamos a hablar acerca de las partículas y gases que existen, instrumentos de gestión, calidad del aire de la región metropolitana, que les explicaba algunas estadísticas, y por último el programa Aire Limpio que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, la idea es que al final de esta presentación ustedes puedan responder estas 3 preguntas. 1, ¿cuáles son los principales contaminantes? 2, ¿cómo se generan? 3, ¿qué producen en la salud humana? Bueno, los principales contaminantes atmosféricos se dividen en 2 categorías, en partículas y gases. Los gases corresponden a, los más conocidos son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los dióxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ozono troposférico. Porque ustedes saben que la troposfera, el ozono cumple con proteger la radiación ultravioleta. La estratosfera. Pero cuando llega a la troposfera, que es la capa más baja, es un contaminante y es nocivo para la salud humana. Bueno, hay diferentes fuentes que producen estos contaminantes y la principal son la quema de combustibles fósiles. Por otro lado está el material particulado, que es una mezcla de partículas sólidas y líquidas que están suspendidas en el aire, y estas tienen distintas formas. Algunos ejemplos pueden ser el polen, el polvo mineral asociado a actividades mineras, por ejemplo, aerosol marino, y también está el hollín. Bueno, ahora, ¿qué es el material particulado? Porque siempre se habla del material particulado 10 y el material particulado 2,5. Acá, a modo de ejemplo, hay un cabello humano y ustedes pueden ver que las partículas denominadas material particulado 10 son partículas menores a 10 micrómetros. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el cabello humano tiene un diámetro entre 50 y 70 microgramos, ¿ya? Mientras que la arenita que está al lado, la arena, mide 90 microgramos. Entonces, a modo de ejemplo, para poder más o menos dimensionar cuánto mide una partícula de 10 microgramos, la quinta parte del diámetro del cabello corresponde a una partícula de material particulado 10, valga la redundancia, mientras que el diámetro de la partícula 10 corresponde a la cuarta parte. Entonces, el material particulado fino, que es el 2,5, son partículas tan finitas que ustedes no las logran ver y por lo tanto ingresan por la vía respiratoria y llegan hasta los alveolos. En cambio, el material particulado 10 es una partícula mucho más grande y está generalmente devuelta hacia el exterior de nuestro cuerpo por diferentes mecanismos involuntarios, ya sea a través de la tos o el estornudo. Así que eso es importante considerar. La siguiente. Bueno, acá están los principales contaminantes atmosféricos. Vamos a hablar acerca de la fracción fina,
que las emisiones pueden ser desde fuentes móviles, industriales, la calefacción, como hablaba Marjorie, por eso es importante también que la leña esté muy seca para que la combustión sea eficiente, de manera de que no genere mayores partículas. Mientras más seca esté la leña, menores van a ser las emisiones. Y también están los incendios forestales, que durante la gestión de episodios críticos, que más adelante vamos a hablar acerca de ellos, están prohibidas en días de episodio. También está la extracción gruesa, como les comentaba, que está asociada principalmente al polvo resuspendido. Principalmente ejemplos son las calles que no están pavimentadas, las actividades mineras, etc. La siguiente, por favor. Y también hay fuentes biológicas como los volcanes, porque ustedes saben que cuando los volcanes hacen erupción, liberan mucho material particulado al medio ambiente. Bueno, acá hay un ejemplo del sistema respiratorio. La primera circunferencia que está arriba es cuando ingresan las partículas más grandes y estas son devueltas por diferentes mecanismos voluntarios, como yo les explicaba. Y mientras que las más finas siguen por el tracto respiratorio y llegan a los alveolos. Ahora bien, el material particulado 10 está asociado a algunas enfermedades del tipo agudo, como faringitis, amigdalitis, rinofaringitis, mientras que el material particulado 2,5, que es el más fino, puede generar cáncer pulmonar. Y es por ello que hay que controlar estas emisiones, porque en el fondo ya nos afecta a todos. La siguiente. Bueno, en el punto 2 vamos a hablar acerca de los instrumentos de gestión ambiental. ¿De qué sirven estos instrumentos? Por ejemplo, ¿cómo descontaminar? ¿A quién se le ocurre cómo podemos descontaminar a través de algún instrumento de gestión ambiental? Difícil contestar porque mucha gente no lo sabe. Es por ello que existen los planes de prevención y descontaminación atmosférica. ¿Y qué significa esto? Cuando en la región, X, por ejemplo, la región metropolitana, la siguiente, por favor, se supera una norma de calidad ambiental, para este caso aire, es allí, la siguiente, se declara zona saturada y una vez declarada zona saturada se desarrolla el plan de descontaminación. Lo mismo, cuando la normativa de calidad ambiental, para el caso de aire, se encuentra entre un 80 y un 100%, ahí se declara zona latente y ahí se genera un plan de prevención. Ahora bien, ¿por qué la región metropolitana tiene un plan de prevención y descontaminación atmosférica? Porque fue declarada saturada para material particulado 10, para ozono troposférico y para monóxido de carbono, mientras que fue declarada zona latente para los óxidos de nitrógeno. Es decir, está estamos muy en pelín de superar la normativa para el dióxido de nitrógeno. Y es por ello que se desarrolló este plan de descontaminación, el que cuenta con 13 capítulos. Y esta Secretaría Regional Ministerial está a cargo de 3 capítulos, que es el capítulo 9, relacionado a la gestión de episodios críticos, que dura el 1 de abril y termina el 31 de agosto de cada año. Y ahí están asociadas las medidas de restricción vehicular, el uso también de los calefactores de leña en día de episodio, las quemas agrícolas, etc. La siguiente. Acá está la gestión de episodios críticos, como les comentaba, y existen 3 niveles. Hay días que podemos estar en alerta ambiental, en preemergencia o emergencia. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en alerta ambiental? Generalmente en las 3 coinciden como en 3 medidas, lo que es la Seremi de Educación suspende las clases, más bien que suspenda y después puede suspender las clases, pero va a depender de ello. ¿Se escucha más o menos? Parece. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, la Seremi de Educación podrá suspender las clases de educación física. Acá, ¿desarrollan educación física en días de alerta o preemergencia? ¿No? Perfecto. Estamos, ok. Niveles de emergencia, cabe señalar que no se detectan desde el año 2000. ¿Ya? Por otro lado, existe un programa integrado de fiscalización que lo lleva la Seremi Salud, Transporte, CONAF y Carabineros. Y quien coordina todo esto es la Superintendencia de Medio Ambiente. Por otro lado, está el reforzamiento de programas pirabilado de calles, que como en 32 comunas de la región cuentan con este programa. La siguiente. Está la prohibición de funcionamiento de todo tipo de artefactos de calefacción residencial, lo que comentaba Marjorie, es decir, que en días de alerta y preemergencia estos artefactos no deben utilizarse, están prohibidos. Y los municipios hoy en día no están apoyando su fiscalización, así que ojo con eso. Y por otro lado está la Seremi de Transporte, quienes fiscaliza los dígitos que están restringidos en días de episodio. Por último, señalar que es importante que la preemergencia y la emergencia se diferencia de la alerta porque hay paralización de fuentes fijas o fuentes industriales.
¿Ya? La siguiente. Ahora, ¿ustedes cómo se pueden informar acerca de la gestión de episodios críticos? Ustedes pueden ir a la página web del Ministerio de Medio Ambiente y pinchar en el link que dice calidad del aire. Y ahí les va a aparecer esta ventana con el mapa de la región metropolitana. La región metropolitana cuenta con 11 estaciones de monitoreo y ustedes pueden ver la variabilidad en las... sí. Y ahí ustedes pueden ver la variabilidad de los contaminantes normados, que es el material particulado 10, el 2,5, los óxidos de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido de azufre. Y por otro lado, en la pantalla al lado superior derecho, pueden ver si está un episodio de alerta, preemergencia y emergencia. Ahora bien, yo les hago una consulta. ¿Quién sabe si estamos con días de episodio o no? ¿Estamos bueno o regular? ¿Alguien sabe? Estamos en alerta ambiental. Ya, perfecto. Muy bien. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos materializar el desarrollo y la ejecución de este plan de descontaminación, o más conocido como PPDA, su sigla? Se puede hacer a través de gráfico, desde el año 89 se están registrando mediciones de material particular fino y del grueso, que es el 10. Y ustedes pueden ver que estas curvas van con una tendencia clarita negativa. La diferencia la pueden ver en el año 2007, cuando tuvimos la restricción del gas natural por parte de Argentina. Y ahí se evidenció que, bueno, el sector industrial tuvo que ocupar combustible diésel, que es más sucio. Entonces ahí tuvimos una pequeña cita. Pero en general la tendencia va hacia la baja. La siguiente. Ahora, a nivel nacional existen planes de descontaminación. Por ejemplo, en la zona norte tenemos la fundición Videla Almira, está en María Elena también, en la fundición Potrerillo, que está en la tercera región, está en la fundición Chuquicamata y Tocopilla. En la zona centro, en Rancagua, en las Caletonas, hay un plan de descontaminación. Y en la región metropolitana. Se un poco entrecortado. Disculpen. Y por último, en la zona sur existe un plan de contaminación en Temuco. Ahora bien, en la prensa han salido varios planes de contaminación que se van a desarrollar a futuro, pero para ello primero hay que declarar zonas saturadas. Una de las zonas saturadas en la región metropolitana se está evaluando declararla por material particulado fino. Y por las conversaciones que obtenemos en el Ministerio, ya en agosto debería declararse una zona saturada por material particulado fino, y ahí se debe desarrollar otro plan de descontaminación para este contaminante. La siguiente. Acá vamos a ver una estadística actualizada del comportamiento de la calidad de la región metropolitana. Este gráfico corresponde a la gestión de episodios críticos entre el año 97 y 2013. Las barras amarillas corresponden a días de alertas, las rojas a preemergencias y las azulitas a emergencias. Como ustedes pueden visualizar, desde el año 2000 no se constatan episodios de emergencia. Y por otro lado, en el año 97 y 98 fueron los peores escenarios en cuanto a calidad de... no, se escucha mal. Y pueden ver versus 2012-2013, en donde los niveles de alerta han bajado considerablemente. Por ejemplo, en el año 97 tuvimos 38 alertas contratadas, versus 2012, 16. El año 98, 43 alertas, versus el año pasado, 2013, con 5. Y lo mismo, las preemergencias, 37 en 97, en el 2012, 3 preemergencias, y el año pasado ninguna contratada. ¿Ya? Eso quiere decir que el plan de descontaminación ha sido un aporte para la disminución de la contaminación para el material particulado 10. Pero también esto va a depender de la variabilidad climática, es decir, si la existencia del fenómeno del Niño, no sé si ustedes han escuchado de eso, y la Niña. Entonces, en periodos de niños tenemos mayor paso del sistema frontal de la zona centro, y esto conlleva a que después vengan muchas olas de frío, y eso genera una estabilidad en la atmósfera y malas condiciones de ventilación y por ende de calidad del aire. La siguiente. Acá hay un gráfico que se diferencia. Bueno, la curva verde es el año 97 y la curva roja el 2012. Es evidente que el año 97 su evolución entre abril y agosto es superior a la del 2012. La siguiente, por favor. Lo mismo podemos evidenciar entre el año 2011 y 2012, siendo la curva amarilla o media naranja
naranja que se ve ahí, la del 2011, y la del 2012, la curva verde. Acá puede visualizar las total horas de episodio, es decir, entre el 1 de abril y el 31 de agosto de cada año, periodo del 97 al 2013. Pueden visualizar que en el año 97 tuvimos 1.232 días de episodio. Ahí están contempladas las alertas, las preemergencias y emergencias, versus 2013 con 48 horas contratadas de episodio. No, porque es muy gráfico y yo creo que nos va a aburrir. En el punto 4, que es como lo mismo. En el fondo siempre se ve la tendencia negativa en cuanto a materia particulada fina. Voy a hablar acerca del programa Aire Limpio, que es un programa que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, el cual cuenta con 3 o 4 ejes importantes para poder controlar el material particulado fino. Dentro de ellos, el número 1 está normar y medir material particulado fino. Durante los últimos 2 años se han instalado estaciones de monitoreo, principalmente en el norte, en Iquique, en Antofagasta, para poder medir este contaminante y de manera de poder también levantar información al respecto y poder desarrollar las estrategias correspondientes para su reducción. La siguiente. Otra estrategia de control está el control de emisiones en la industria. Hay normativas para las termoeléctricas, para las fundiciones. La siguiente. También se han desarrollado para el transporte normas de entrada más exigentes, vehículos nuevos, camiones, motos. Hay incentivo de ingreso de vehículos más limpios también. Y la mejora de los combustibles. Podemos decir que a nivel sudamericano Chile tiene uno de los combustibles más limpios. La siguiente. Y también está el control de emisiones de la leña. Bueno, principalmente lo que está haciendo la región metropolitana está potenciando a los municipios y es un trabajo que estamos desarrollando con la Marjorie de manera de poder desarrollar una ordenanza tipo que todos los municipios puedan fiscalizar los calefactores en días de episodio, o más bien que la gente cuando está usando los calefactores restringirlo de su uso. Eso. Bueno, aquí va a quedar la PPT para que los profesores puedan trabajar con sus alumnos. Hay algunas páginas web de interés y espero que les haya gustado un poco este tema que es un poco duro de entender, pero traté de ser lo más clara posible. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Sí? ¿Cómo miden ustedes el nivel de contaminación? Como lo medimos a través de las estaciones de monitoreo. Acá en la región metropolitana contamos con 11. Y lo otro, si tú te refieres a cómo uno define un episodio, por ahí va la pregunta. ¿Cómo medimos la contaminación? Porque se puede medir a través de las estaciones de monitoreo y a través de un índice de calidad del aire que se llama ICAP. ¿Cómo saber cuando hay más contaminación que en otros? Perfecto. Es lo que te comentaba. Bueno, en primer lugar está la estación de monitoreo y en segundo lugar hay un indicador de calidad del aire que se llama ICAP. Y eso se realiza a través de la alimentación, de lo que se registra en la estación de monitoreo a través de una ecuación lineal. Hay una ecuación, entonces la variable incógnita se rellena con estos valores que se registran en la estación de monitoreo y cuando el ICAP pasa de 200 estamos en días de alerta y cuando pasa de 300 preemergencia y cuando pasa de 500 emergencia. Y es por ello que nosotros podemos constatar si se constató en el fondo la alerta o la preemergencia emergencia. Ahora bien, yo soy de la política de que no se constate, porque es la idea no llegar al episodio. O sea, si para mañana declaramos alerta, lo ideal es que no nos pasemos de los 200 y CAP. ¿Me explico? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Allá arriba primero es para acá. Ya. Se dijo que para implementar un plan de descontaminación en la ciudad, esta debería ser declarada zona saturada. Exacto. ¿Por qué se espera hasta ese punto en vez de intentar prevenir que las zonas se saturen? Bueno, eso es parte de la política. O sea, la idea de poder declarar una zona saturada, tú primero tienes que tener mediciones. Y no todas las regiones tenían estaciones de monitoreo, que es lo que yo les comentaba, que el programa Aire Limpio lo que se ha preocupado es primero instalar estaciones de monitoreo en aquellas regiones donde no existían, y una vez que tú tienes, es como un termómetro. Si tú no tienes el termómetro, tú no puedes decir que la persona está enferma. ¿Me explico? Entonces, una vez que tú instalas la estación de monitoreo, tienes que pasar 3 años consecutivos, porque eso está dictado en la ley,
Y una vez que tú tengas esos 3 años, puedes ver si se pasaron del percentil 98 y verificar que realmente estamos como zona saturada. Un poquito complejo de entender, pero no sé si se entiende, ¿no? ¿Sí? Es eso, no es que se espere que esté como zona saturada. Si tú no tienes el termómetro, difícil de declarar zona saturada. Entonces la única manera de saberlo, tú sabes que el método científico es eso. Tú debes registrar o medir para poder constatar un fenómeno. No sé si lo has trabajado así en las ciencias naturales. ¿Algún profesor? ¿Pero se entiende o te queda alguna duda? Claro, lo que pasa es que... Porque la única manera de saber que una zona está saturada, paso número 1, es midiendo. Pasan 3 años, tú constatas que realmente está la zona saturada. Yo entiendo tu postura, pero esto es mandato legal, es mi normativa, es parte de la ley. Cuando ya tú constataste que está zona saturada, ahí desarrolla el plan de prevención de contaminación atmosférica. Y ahí se desarrollan varias estrategias de control de emisiones. Dentro de ellas están orientadas a la industria, al transporte y a la leña. Así que eso. ¿Sí? Hay diferentes contaminantes y hay que saber cuáles son los que contaminan para declarar esta zona saturada. Por eso, si tú no mides, ¿cómo vas a saber? Y la idea de las estaciones monitoreos es que miden estos 5 contaminantes criterios. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el chiste? ¿Me lo cuentan? Dime. Las que han pasado las normas o las que han sido más contratadas durante episodios críticos este año, Cerro Navia y Quilicura hemos tenido grandes hay episodios de contaminación por material particular fino más que nada. Ah, perfecto. Bueno, en cuanto a transporte, uno de los ejes principales que se ha desarrollado, por ejemplo, es limpiar lo que es el combustible. Los combustibles tienen menores cantidades de óxidos de azufre. Y al tener menor cantidad de óxido de azufre no estamos declarados como zona saturada por dióxido de azufre, por ejemplo. ¿Qué otro? Las medidas de control en la industria a través de filtros, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Todos los proyectos que ingresan a la región metropolitana deben evaluarse sus emisiones, ya sea la etapa de operación, la etapa de construcción, la etapa de cierre y abandono. ¿Qué más? El tema de la leña está regulándose hoy en día por una nueva normativa de emisión, que los calefactores nuevos fabricados deben cumplir con 2,5 gramos hora de emisión, y hay algunos calefactores que están cumpliendo con ello. Ahora la norma entra a regir el 1 de octubre de este año. Pero eso como a grandes rasgos, porque son demasiados los programas. También está el programa de aspirar al lavado de calle, se ha tratado de potenciar en la cuenca metropolitana la forestación, por ejemplo, y eso lo estamos llevando a través de la evaluación de proyectos, porque cuando un proyecto supera la normativa, tiene que compensar, y muchos lo han hecho a través de la forestación, por ejemplo. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Sí. También es el tema de la fiscalización. Ya. Porque el año pasado había una especie de marca blanca, porque cada estado pertenece a la provincia de Aragante, Ya. y antiguamente no entraba cuando había de emergencia y emergencia. Se aplicaba solo en la segunda del Gran Santiago. ¿Ya? Nosotros constantemente, yo trabajo en la oficina de inspecciones, recibimos llamados porque la gente que ingresa y compra una estufa, el comercio le ofrece la acaba de mencionar usted, donde está. Sí. Entonces, no existe, por ejemplo, si no lo ha llegado, cómo fiscalizar, pero sí cómo educar. Perfecto. Ya, el tipo de leña, no usar acelerantes, las horas de encendido de las chimeneas. Acá en la zona rural, la gente no tiene el promedio de calefacción que Sí. tiene chimenea. Sobre todo, muchas son hechizas, que no tienen ninguna medida de seguridad.
Perfecto. no estamos como muy educados en Mira, es un tema que estamos abordando con el Ministerio de Medio Ambiente. Te cuento un poquito. Dentro de las medidas del PPA, de lo que me consultaba la niña anteriormente, también existe desarrollar un catastro de calefactores y que lo estamos trabajando como Seremía. Ya estamos en la etapa final. La idea es trabajarlo con los municipios también, pero bueno, en el artículo 104 establece, al regar redundancia, un catastro de calefactores que se desarrollar en conjunto con la Seremisalud y los municipios. Entonces la estrategia que desarrollamos fue trabajar primero con la Seremisalud y una vez que finalizáramos este documento se enviará a todos los municipios para su revisión. Ahora el documento borrador fue enviado a fines de diciembre del año pasado y levantamos todas las observaciones que llegaron, las introducimos en el documento y ahora estamos en la etapa final. Entonces, ¿cuál es la idea de este catastro de calefactores? Es que me complica un poco explicar, yo hablo del sistema de evaluación de impacto ambiental y a lo mejor ustedes no tienen ni idea de a qué me refiero, ¿cierto? Ya. Lo que pasa es que en el sistema de evaluación de impacto ambiental ingresan los proyectos, en mi caso de la región metropolitana que tengo que revisar, y si estos proyectos sobrepasan la normativa de emisión, ya sea porque sea de industria o que sea una inmobiliaria o X proyecto, sobrepasa la norma de emisión y debe compensar su emisión. Entonces, ¿qué pasó? Que en un caso X, de un proyecto X, de un titular X, se sobrepasó la normativa del año 2008 y no pudo compensar nunca las emisiones por material particulado o por combustión. Entonces siempre se estuvo estudiando una alternativa de compensación. ¿Y qué se llegó finalmente en el año 2011? Que deberían compensar la emisión a través de recambio de calefactores. Entonces el proyecto estaba aplazado en el web. Entonces lo que hizo el titular, presentó su programa de compensación de emisión y dijo ya, yo quiero hacer un recambio de calefactores en la comuna del web. Se analizó, se estudió, se aprobó finalmente, pero condicionado a que una vez estuviese listo este catastro de calefactores, el titular podía hacer el recambio de calefactores en esta zona rural. ¿Por qué? Porque quiso apoyar a la comunidad más cercana, porque un titular puede compensar en cualquier lugar de la región metropolitana, pero él quiso hacerse cargo de las emisiones dentro de la comuna donde generó el impacto. Entonces, que estoy apuradita ahora yo, necesito terminar luego este catastro de calefactores para poder cumplir con el programa de compensación de emisiones y a la vez también poder replicar este modelo en otras comunas rurales. Pero eso sí, esto va a depender de que el titular escoja esa alternativa y quiera desarrollarlo lo ideal en un sector rural. ¿Ya? Es por ello que es importante que podamos desarrollar este catastro de calefactores con los municipios. Y una información que les va a llegar a ustedes posteriormente. Yo no sé si ustedes asistieron a la reunión donde yo informé esto. Ya, perfecto. Pero bueno, volviendo a tu consulta, el tema de la fiscalización lo estamos abordando con el Ministerio de Medio Ambiente porque quien debe fiscalizar esto finalmente es la SEC, porque ellos son el órgano competente en la materia. Nosotros no somos un órgano fiscalizador, pero todas estas consultas tienen que ser dirigidas a la SEC, porque yo sé que recién están implementando esto, no sé si van a destinar el equipo de recursos humanos que existe para la fiscalización de calefactores o se van a apoyar con la Seremisalud, pero todo eso se está trabajando. Y por otro lado, existe un listado de los calefactores que cumplen con la norma de emisión y eso lo pueden ver a través de la página web de nosotros y a través de la página web de CERNAC, porque CERNAC nos apoya con esto. Así que no sé si puedo responder más o menos tu consulta. Ya, súper. Así que eso, ¿hay alguna otra última duda, consulta? ¿No? Finalizamos, ya. Muchas gracias. Bueno, con esto en realidad damos por finalizada nuestra actividad. Le damos las gracias a todos los que participaron y también espero que les haya gustado y haber dejado la inquietud del tema de la contaminación atmosférica y el problema de salud. Muchas gracias.